¿Y si te dijera que la Unión Europea acaba de aprobar un sistema que está descrito literalmente, en el libro del Apocalipsis, escrito hace 2000 años? Con el tiempo, muchas casualidades han dejado de ser casualidades. Muchos patrones se repiten una y otra vez a lo largo de la historia, pero lo que está ocurriendo ahora es diferente, totalmente diferente. Si llegas al final de este viaje, si sigues con esta búsqueda hasta su conclusión, tu forma de ver el mundo cambiará, no en un futuro lejano, no en una profecía abstracta, sino ahora, en el año 2025, en Europa, ante nuestros propios ojos. Así es como empezó todo esto. Era octubre del año 2025. Los acontecimientos se estaban desarrollando en Madrid, en las últimas fases de la documentación de un nuevo proyecto, cuando recibió una llamada telefónica, un contacto dentro de las instituciones europeas, alguien que prefiere permanecer en el anonimato, compartía una información que exigía atención. Una fuente interna dijo: miren lo que la Comisión Europea acaba de cerrar. Lean el reglamento IDA 2. Luego abran su Biblia en Apocalipsis 13. La curiosidad hizo el resto. El documento fue abierto. IDAS 2, identificación electrónica, autenticación y servicios de confianza. Identificación electrónica, autenticación, servicios de confianza. Técnico, aburrido, burocrático. Uno de esos documentos europeos que nadie lee, lleno de jerga legal y párrafos interminables. Pero déjenme decirles algo, cuando empiezas a entender lo que realmente significa ese reglamento, cuando empiezas a ver las implicaciones, es cuando se te pone la piel de gallina. ¿Y saben qué es lo más extraordinario? El sistema, la estructura que están construyendo fue descrita con asombrosa precisión por el apóstol Juan hace 2 milenios cuando escribió Apocalipsis en la isla de Patmos. Pero hay algo más que debe entenderse desde el principio de esta historia. Esto no es fanatismo religioso. No está impulsado por personas que ven señales del fin del mundo en cada titular. El análisis se basa en el rigor periodístico, el método y escepticismo. Proviene de años de examinar la historia, los textos religiosos y los fenómenos inexplicables a través de una búsqueda honesta de la verdad. Y precisamente porque se evita el sensacionalismo, lo que sigue tiene peso. Esto no es especulación, esto no es una teoría conspirativa descabellada sacada de la nada. Estos son hechos documentados, regulaciones oficiales, fechas confirmadas y sistemas que ya están en marcha. La Unión Europea, esas 27 naciones que forman parte de lo que muchos consideran el proyecto de integración política más ambicioso de la historia moderna, ha ordenado algo llamado Cartera Europea de Identidad Digital, la Cartera EUDI, en el marco de Ley IDAS 2. Para finales de 2026, unos 14 meses a partir de octubre de 2025, cuando se recibió y se dio a conocer esta información por primera vez, todos los Estados miembros están obligados por ley a poner al menos una de esas carteras digitales a disposición de todos los ciudadanos. No se sugiere, se obliga. Y para finales de 2027, los requisitos se extienden más allá de los servicios gubernamentales a importantes sectores de la vida privada. ¿Casualidad? Durante años, las coincidencias parecían coincidencias, pero llega un momento en que el patrón es demasiado exacto como para ignorarlo. Cuando los antiguos, la profecía y los acontecimientos modernos empiezan a alinearse pieza por pieza, prestas atención. Y aquí está la promesa. Si te quedas hasta el final, la revelación final, la que se guarda para el final, conectará todo lo que has oído hasta ahora con el sistema de la marca de la bestia. Hará que cada detalle encaje en su sitio y cambiará tu forma de ver toda la historia. Hasta ahora, hemos aprendido sobre una regulación secreta de la UE y una promesa audaz de que la profecía se está desarrollando ante nosotros. ¿Pero cómo exactamente? A continuación, nos sumergimos en los hechos de ese mandato europeo pasado por alto y la pista profética de que nadie puede comprar ni vender sin una marca determinada. El 27 de octubre de 2025, hace unos 2 meses, la Unión Europea hizo un anuncio que pasó casi desapercibido en los medios. ¿Por qué desapercibido? Porque se presentó como algo técnico, una actualización administrativa, una mejora de los servicios digitales, dijeron. Pero cuando lees el documento completo, cuando ves las implicaciones reales, cuando conectas los puntos con otras decisiones que se están tomando simultáneamente sobre dinero digital, control financiero, identidad biométrica, entonces el panorama completo comienza a tomar forma. Y esto es lo extraordinario. Esto es lo que cambia la forma en que lo ves una vez que se vuelve claro.
Juan el apóstol, exiliado en Patmos, tuvo una visión del fin de los tiempos, de lo que la tradición cristiana llama la Gran Tribulación. En esa visión, Juan vio un sistema de control económico tan específico, tan detallado que durante siglos los teólogos se preguntaron cómo algo así podría ser posible, e hizo que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente. Juan escribió, y que nadie pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca. Comillas. Ningún hombre podría comprar o vender. Control total sobre la economía. Control total sobre la capacidad de las personas para participar en la sociedad. Y la clave está en una marca, en un identificador, en algo que te da acceso o te lo niega. Durante 2000 años, esa profecía sonó a ciencia ficción. ¿Cómo podría alguien controlar la compra y venta de cada persona? ¿Cómo podría existir un sistema tan omnipresente, tan invasivo que nadie podría comprar o vender sin él? Bueno, ahora lo sabemos. Ahora, en 2025, tenemos exactamente la tecnología necesaria para hacerlo posible. Y lo más inquietante, lo que me puso los pelos de punta cuando lo comprendí, es que este sistema ya no es teórico. Ya no es un plan de futuro. Ya se está implementando. Dejadme revelar algo más. Algo que aprendí. Estas son personas dentro de las instituciones europeas que observan esto desde dentro. Y están francamente preocupados. El calendario, las fechas, la velocidad. Esto no es casualidad. Hay una urgencia, una prisa que no tiene sentido técnico ni administrativo. ¿Por qué tanta urgencia? ¿Por qué estos plazos tan estrictos? ¿Por qué obligar a 27 naciones con sistemas, culturas y prioridades diferentes a implementar el mismo mecanismo en el mismo plazo? Y aquí está la pregunta. ¿Es posible que estemos viviendo el cumplimiento mismo de la profecía bíblica? ¿Es posible que lo que Juan vio hace 2000 años se esté materializando ante nuestros ojos en forma de normativas europeas, carteras digitales y sistemas de identificación biométrica? Soy escéptico por naturaleza, pero los hechos son obstinados. Y lo que voy a compartir con vosotros en las siguientes partes de este viaje son hechos. No me malinterpretéis, no creo que esta sea la marca de la bestia, pero sí creo que es la herramienta que se utilizará para controlar quién compra y vende. Hasta ahora, el escenario está preparado. Un mandato de cartera de identificación, un plazo urgente y una advertencia bíblica que resuena a lo largo de 20 siglos. Pero ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Para responder a eso, debemos dar un paso atrás y observar la historia de Europa, sus profundas divisiones, su asombrosa unidad en este tema y una antigua profecía sobre Naciones Unidas que ceden el poder. En marzo de 2018, una tarde en Bruselas, había una vieja cafetería cerca del Parlamento Europeo. Techos altos, enormes ventanales. La visita tenía un motivo completamente distinto, pero dio lugar a una conversación con un funcionario europeo, un anciano caballero belga que había trabajado durante 30 años en las instituciones de la UE. Removió su café y dijo: si hay algo que he aprendido en estas 3 décadas aquí, es que conseguir que los europeos se pongan de acuerdo en algo importante es prácticamente imposible. Siguió una risa cansada. Francia quiere una cosa, Alemania otra. El sur lucha contra el norte, el este lucha contra el oeste. Es como intentar dirigir una orquesta en la que cada músico toca una partitura diferente, dijo. Y tenía razón. Toda la razón. La historia de Europa es una historia de guerras, conflictos y rivalidades que abarcan siglos. Franceses y alemanes se masacraron mutuamente durante generaciones. Los polacos desconfían de los rusos. Los británicos ni siquiera querían permanecer en la Unión. Se fueron. La idea de que 27 naciones soberanas, cada una con su propia historia, cultura e intereses, pudieran ponerse de acuerdo sobre algo profundo y estructural, suena a fantasía. Y, sin embargo, aquí está el misterio. Cuando la Comisión Europea impulsó IDIS II, cuando presentó este plan que transformaría la forma en que los europeos se identifican, acceden a los servicios y realizan transacciones. ¿Sabes cuánta oposición hubo? Ninguna. Ninguna oposición significativa. Todas las naciones dijeron que sí. Francia, sí. Alemania, sí. Italia, España, Polonia, Rumanía, los Países Bajos, todos firmaron. Sin debates interminables. Ningún país bloqueó la decisión. Ninguna de esas típicas luchas europeas por la soberanía nacional o la identidad cultural. Era como si de repente todas esas naciones tuvieran una sola mente. ¿Y saben qué me recuerda eso? Algo escrito hace mucho tiempo en la Biblia, algo que durante la mayor parte de la historia sonó simbólico.
Apocalipsis 5:12 de la tarde -13. Juan describe otra visión. Una mujer montada sobre una bestia escarlata, y la bestia tiene 10 cuernos. Luego viene la explicación. Y los 10 cuernos que has visto, son 10 reyes, que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito, y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Una mente, 10 reyes, 10 centros de poder, todos con un propósito. Entregan su poder, su autoridad, su soberanía a un sistema central, a la bestia. Ahora bien, es cierto que la Unión Europea tiene 27 Estados miembros, no 10. No digo que la profecía se cumpla contando miembros como las cuentas de un ábaco, así no es como funciona la interpretación seria. Pero lo que sí digo es que la geografía es la misma. El mundo romano, los reinos postromanos, el corazón de Europa, y la dirección es la misma. Fragmentación, luego unidad, luego transferencia de autoridad a un mecanismo central. En este punto, la atención se desplaza a los registros más antiguos, no a las redes sociales, ni a los titulares de hoy, sino a los textos que explican los símbolos. Daniel 7, el profeta Daniel, siglos antes de Juan, describe una visión de 4 bestias que representan 4 imperios. La cuarta bestia, que se cree que es Roma, tiene 10 cuernos. Daniel dice algo que dio forma a la forma en que generaciones de intérpretes protestantes leen la historia. De esa bestia salen 10 cuernos. 10 reyes, 10 reinos que emergen de la desintegración de Roma. No un futuro club con un número arbitrario de miembros, sino la fragmentación de la Roma occidental en reinos sucesores, las divisiones bárbaras de Europa. Y cuando pones el mapa histórico sobre la mesa, empiezas a verlo. A medida que Roma se fracturó en los siglos V y B, 10 grandes reinos tribales ocuparon su territorio occidental. Las listas de los historiadores varían ligeramente, pero el conjunto que se cita comúnmente incluye tribus como los visigodos, ostrogodos, vándalos, suabeos, burgundios, francos, alamanes, anglosajones, lombardos y érulos. Ahora bien, aquí es donde se vuelve aún más intrigante e inquietante. Daniel no se detiene en los 10 cuernos. Daniel dice: un cuerno pequeño surge entre ellos, diferente de los demás, y desarraiga a 3. Según la clásica interpretación historicista protestante, ese cuerno pequeño no es un individuo futuro cualquiera. Es un sistema, un poder político religioso centrado en Roma. Y los 3 cuernos fueron desarraigados en su ascenso. La historia nos da una pista: los érulos, los vándalos y los ostrogodos. 3 poderes rivales que fueron eliminados. Desaparecieron del mapa. Y en ese vacío, el obispo de Roma pasó de ser un mero líder espiritual a ejercer una autoridad política temporal. Roma cambió su vestimenta, pero no sus instintos. Ahora, deténgase y piense por qué esto es importante para lo que estamos presenciando en 2025. La pregunta central no es si Europa tiene hoy 10 miembros o 27. La pregunta es si estamos viendo el mismo mundo romano, el mismo teatro europeo, construyendo una arquitectura de control moderna que pueda entregarse al mismo poder centrado en Roma cuando llegue la fase final. La historia y la profecía se están alineando. Las naciones de Europa tienen una sola mente y entregan su poder a un sistema central. Es una alineación asombrosa. Pero, ¿qué la impulsa? Algo o alguien ha barrido siglos de división en un instante. A continuación, descubrimos una pista escalofriante de un informante, una carrera contrarreloj para implementar el plan como si se avecinara una fecha límite invisible. Dejadme que os cuente otra historia más reciente y escalofriante. En octubre de 2025, unas 2 semanas antes de que se hiciera público el anuncio oficial sobre Addis 2, se consiguió una reunión. Tras meses de intentarlo con alguien que trabaja muy cerca del Banco Central Europeo, no se pueden dar nombres. Ya sabéis cómo funcionan estas cosas. La conversación tuvo lugar a orillas del río principal, el río que atraviesa Frankfurt en una tarde fría y gris, un típico otoño alemán. Y esa persona dijo algo que heló la sangre. Lo están acelerando todo. Dijo que el euro digital, la cartera de identidad, todo está conectado y que hay presión desde arriba. Mucha presión para que esté operativo lo antes posible. ¿Presión de quién? Simplemente se encogió de hombros. Esa es la cuestión. Oficialmente,
Se trata de competitividad porque China está desarrollando su ONU digital, porque Estados Unidos está desarrollando la infraestructura del dólar digital. Pero el cronograma, dijo, no tiene sentido técnico, va demasiado rápido. Es como si alguien se apresurara a tenerlo todo listo antes de una fecha límite que el público desconoce. Y esto debe entenderse claramente. Estas no son teorías. Son conversaciones reales con personas reales que están viendo esto desde dentro. Y esto es lo que realmente lo perturbó. Lo que deja claro que esto es más que una simple modernización digital o eficiencia burocrática. La sistema en desarrollo no se limita a una aplicación de billetera, es una arquitectura completa de control. Cuando la identidad digital obligatoria se combina con el dinero digital del Banco Central, cuando esos dos elementos están conectados, se crea un poder absoluto sobre la participación económica individual. Eso no es especulación. Los documentos existen. Las regulaciones se han leído en este marco. El monedero no es opcional para los Estados miembros. Para finales de 2026, deben implementarlo. Para finales de 2027, el uso del sistema está previsto que se extienda al sector privado a través de servicios críticos. La pasarela se expande por todas partes. ¿Y qué pasa con el euro digital en sí? El propio cronograma del Banco Central Europeo muestra que se completó una fase de preparación en octubre de 2025 y que se creará un nuevo. La fase comienza inmediatamente después de apuntar a la preparación para una posible emisión más adelante en la década, en espera de la legislación. La cuestión no es fijar una fecha exacta, la cuestión es la alineación, la identidad, luego el dinero, la cartera y luego la moneda. La misma urgencia, la misma dirección. ¿Recuerdas lo que te dije sobre 27 naciones que se mueven con un propósito? Profundizando, descubrí que este impulso hacia la identidad digital no es solo europeo, es global. India tiene su programa Aadhaar, una identificación digital biométrica que llega a aproximadamente 1.400 millones de personas. China tiene sistemas de control de estilo de crédito social integrados con pagos digitales y sus experimentos en moneda digital. Estados Unidos está desarrollando una infraestructura similar. Es como si el mundo entero, los principales bloques de poder, estuvieran construyendo el mismo tipo de sistema al mismo tiempo. Coordinación, coincidencia. Ya no creo en tantas coincidencias. La Biblia habla de un poder bestial con alcance sobre todas las tribus, lenguas y naciones. ¿Y qué estamos viendo? Sistemas nacionales que convergen, se integran en la misma estructura, la misma arquitectura de control. Hasta ahora, hemos visto a Europa avanzar a paso firme, compitiendo para conectar lo digital, documentos de identidad con moneda digital. Los iniciados susurran sobre una presión invisible desde arriba, como si un reloj invisible estuviera corriendo. Y hemos aprendido que esto no es solo Europa, India, China, América. El mundo entero se mueve en la misma dirección, al mismo tiempo. Las coincidencias son demasiadas. Este es el punto de inflexión. No es solo la política de una región. Es un plan global. ¿Qué podría unir a las democracias y autocracias de Oriente y Occidente en la construcción del mismo sistema de control? En el siguiente acto, descubrimos pruebas de un plan maestro coordinado y una fuerza que lo orquesta y que se predijo hace mucho tiempo. Los hilos nos llevarán de seminarios secretos en Bruselas a Davos, de los pasillos de la ONU a la élite bancaria, revelando una agenda que podría ser tan antigua como la propia Roma. Y permítanme revelar algo más que aprendí hablando con especialistas en tecnología financiera. El monedero europeo se está diseñando con la interoperabilidad internacional como objetivo clave. ¿Saben lo que eso significa? Significa que desde el principio, desde la etapa del plan, están pensando en conectar este sistema europeo con sistemas similares en otros lugares. No solo una red europea, pero un prototipo que puede conectarse a una red global más amplia. Y aquí es donde realmente te pone los pelos de punta. Cuando lees los documentos técnicos, cuando ves las especificaciones, te das cuenta de que este sistema tiene la capacidad de hacer exactamente lo que describe el Apocalipsis. Puede verificar la identidad. Puede autorizar o denegar transacciones. Puede rastrear compras, movimientos, interacciones económicas. La tecnología para ejecutar el control de compra y venta ya existe. Y no solo existe, sino que se está implementando con plazos, presupuestos y mandatos legales concretos. Pero aquí está la pregunta que no dejaba en paz a la mente. ¿Por qué ahora? ¿Por qué este momento de la historia? ¿Por qué la urgencia? Conectemos los puntos. Hay una frase que se repetía a menudo en Pamplona en la década de 1950, formada por quienes habían vivido la Guerra Civil Española, personas que habían conocido el hambre, que habían visto cosas terribles. La frase era sencilla. Quien controla el pan controla a la gente. Quien controla la comida controla la vida.
Esas palabras nunca se olvidaron, y ahora, 70 años después, regresan con una fuerza aterradora, porque lo que estamos viendo no es solo un sistema de identificación digital, es un sistema de control sobre el pan, sobre la comida, sobre la capacidad de sobrevivir en una sociedad moderna. Y hay un ejemplo de Nueva Delhi en 2019. La visita comenzó por otros motivos, pero siguió un rumbo inesperado. Un periodista indio, un contacto de larga data, nos invitó a hacer un viaje a un pueblo en las afueras de la ciudad. Quiero mostrarte algo, dijo. Algo que tienes que ver antes de escribir sobre tecnología y control. Llegamos a un asentamiento pobre, muy pobre, donde la mayoría de la gente vive con casi nada. Allí conocí a una mujer mayor llamada Lakshmi. Tendría unos 65, quizás 70 años. Es difícil saberlo porque el trabajo duro y las dificultades envejecen rápidamente a la gente. Me contó su historia a través de mi amigo, que la tradujo. Durante 50 años, había recibido una pequeña pensión del gobierno, una asistencia para ancianos, literalmente la asignación que le permitía comer todos los días. Luego llegó a Aadhaar, el Programa Nacional de Identificación Biométrica de la India. Le dijeron que tenía que registrarse y que sin él ya no podría recibir su pensión. Así que fue a la oficina. Le pusieron los dedos en un escáner, pero la máquina no pudo leer sus huellas dactilares. De tanta labor, sus manos se veían muy gastadas. Lo intentaron una y otra vez. No funcionó. Entonces dijo que le dijeron que volviera otro día. Volvió, mismo resultado. Una y otra vez durante 8 meses, no pudo cobrar su pensión. 8 meses sobreviviendo solo gracias a la caridad de los vecinos. Hasta que finalmente, después de montañas de burocracia, alguien hizo un registro manual especial para ella. Pero me contó que otros en su pueblo no tuvieron tanta suerte. Esa historia reveló algo fundamental. Los sistemas digitales que se venden como progreso y conveniencia tienen un lado oscuro. Pueden excluir, pueden controlar, pueden decidir quién come y quién no. Y eso es lo que cierra el círculo de vuelta a Europa, lo que conecta esa historia india con lo que está sucediendo ahora en Bruselas. Aadhaar fue el experimento que demostró que toda una población puede estar sujeta a un sistema de identidad digital centralizado y Europa está copiando el modelo paso a paso. Permítanme explicarles cómo funciona en la práctica. Oficialmente, el monedero europeo se describe como voluntario. Los documentos europeos dicen que nadie puede obligarte a tenerlo. Suena bien. Suena a libertad, pero es una mentira por omisión. Porque cuando los servicios esenciales requieren verificación digital a través de la cartera, cuando tu banco te dice que para acceder a tu cuenta necesitas la aplicación, cuando tu empleador te exige que verifiques tus credenciales a través del sistema, cuando el gobierno dice que para recibir tus beneficios debes identificarte con la identificación digital aprobada. ¿Qué opción real tienes? Decir que es voluntario es como decir que tener un teléfono inteligente es voluntario. Técnicamente, es cierto. Nadie te obliga. Pero intenta vivir en el mundo moderno sin uno. Intenta trabajar, comunicarte y acceder a servicios básicos sin un teléfono o una conexión a Internet. Es prácticamente imposible. Y aquí viene la conexión con la profecía bíblica que me da escalofríos cada vez que pienso en ella. Apocalipsis 1:17 de la tarde, que nadie pueda comprar ni vender, sino el que tenga la marca. Comprar o vender no es metafórico, es literal. Es control sobre la participación económica, y cuando combinas una identidad digital obligatoria con dinero digital programable, tienes exactamente eso, el poder absoluto de decidir quién puede comprar y quién no. Voy a contarte lo que me explicó un especialista en criptomonedas y monedas digitales de bancos centrales, un hombre brillante que trabajó durante años en el sector financiero y que ahora está, digamos, desilusionado con el rumbo que están tomando las cosas. En una videollamada hace unas semanas, dijo, la gente no entiende la diferencia entre el dinero digital tal y como lo usamos ahora con las tarjetas de crédito y una moneda digital de un banco central. Se le pidió que diera más detalles, aunque la dirección ya estaba quedando clara. Con tu tarjeta bancaria actual, dijo, el banco puede ver tus transacciones, sí. Pero un modelo CBDC abre la puerta a un control directo basado en reglas. El propio Banco Central tendría visibilidad directa en tiempo real de cada transacción, y lo que es más importante, el dinero podría programarse. Dinero programable. Se repitió la pregunta. Lo explicó así. Se podrían establecer reglas sobre cómo gastas, dónde gastas, si se permiten ciertos tipos de compras,
incluso si tu dinero tiene fecha de caducidad. Se podrían imponer límites a las transacciones si las autoridades deciden que tu comportamiento es incorrecto. Control total. Hasta ahí puede llegar esto. Y esto no es especulación. Estas son capacidades que se analizan abiertamente en documentos técnicos sobre finanzas programables. Ahora volvamos a la India porque esa historia continúa de una manera aterradora. Luego de que la tarjeta Aadhaar se hiciera prácticamente indispensable para recibir alimentos y servicios subsidiados, se informaron casos de personas a las que les negaban sus raciones de alimentos subvencionadas debido a fallos en la autenticación biométrica. Periodistas independientes y grupos de derechos humanos han descrito familias que se quedaron sin alimentos porque el escáner de huellas dactilares no reconocía los dedos desgastados o callosos. Cuando el acceso se automatiza, el modo de fallo se vuelve letal. Y esto es lo que resulta imposible de ignorar. Europa está construyendo exactamente el mismo tipo de sistema. Sí, con mejor tecnología. Sí, con más garantías legales sobre el papel. Pero la arquitectura es idéntica. Una identidad digital centralizada que se convierte en la puerta de entrada, la única puerta de entrada a todo. Pero hay más. Algo surgió durante la fase de prueba del sistema EUDI. En octubre de 2025, se celebró un seminario en Bruselas en el que bancos y empresas tecnológicas debatieron la integración de la cartera digital con los servicios financieros. Se tuvo acceso a algunas de las presentaciones, a algunos de los documentos mostrados a puerta cerrada. Y hubo una frase, una oración en particular que destacó. Uno de los presentadores, un ejecutivo de una importante consultora tecnológica, dijo textualmente: la cartera EUDI no es solo un sistema de identidad, es una plataforma para la verificación del comportamiento. Verificación del comportamiento. ¿Qué significa eso? Significa que el sistema no solo verifica quién eres, verifica lo que haces, lo que compras, a dónde vas, con quién te relacionas, y esa información puede usarse para decidir a qué servicios tienes acceso. China ya tiene esta lógica operativa en su sistema de crédito social. Si tu puntuación baja porque hiciste algo que el gobierno desaprueba, pierdes el acceso. No puedes comprar billetes de tren de alta velocidad. No puedes inscribir a tus hijos en determinadas escuelas. No puedes conseguir determinados trabajos. Y Europa dice: oh, nunca haremos eso. Respetamos la privacidad. Tenemos leyes de protección de datos. Pero las leyes cambian, los gobiernos cambian y la infraestructura permanece una vez construida. Me viene a la mente otra conversación, esta vez con un teólogo, un hombre que dedicó su vida a estudiar las escrituras. La respuesta a estos acontecimientos fue algo que ha sido difícil de olvidar. Juan vio la marca de la bestia hace 2000 años, dijo. Y durante siglos, los cristianos se preguntaron cómo era posible tal control. Ahora sabemos que no es magia, es tecnología, y la tecnología ya existe. Lo que queda es la voluntad política para activar ese control y la excusa adecuada para que la gente lo acepte. El punto es válido. La excusa adecuada, seguridad, conveniencia, prevención del fraude, contraterrorismo, contra el blanqueo de capitales, todos términos razonables. ¿Quién se opone a la seguridad? ¿Quién se opone a la lucha contra el crimen? Pero el precio es entregar el control total de tu vida económica a un sistema centralizado. Y esto es lo que debe entenderse claramente antes de seguir adelante. Esto no quiere decir que el monedero digital europeo sea la marca de la bestia. Porque lo bíblico, la profecía incluye un elemento crucial que una simple regulación no puede cumplir: el elemento de adoración, obediencia y lealtad espiritual, pero puede convertirse en una herramienta utilizada para imponer sanciones y restricciones. Lo que se está diciendo es esto: se está construyendo el andamiaje, se está preparando el escenario. Y aquí debe corregirse un malentendido generalizado porque la precisión importa. El anticristo, en la interpretación protestante historicista clásica, no es simplemente una futura celebridad que aparecerá un día de la nada. Es un sistema, un poder político religioso continuo arraigado en Roma, identificable históricamente y que opera a lo largo de los siglos. De modo que cuando llegue el momento de la imposición final, ese sistema no necesitará inventar el control desde cero. Simplemente puede aprovechar lo que ya existe. Puede hablar a través de la maquinaria ya construida, y es por eso que esto se siente como un tiempo profético. Hay una imagen que se niega a desvanecerse. En 2003, en un archivo de Estambul, se estaban estudiando manuscritos antiguos en una sala polvorienta bajo una luz tenue. Había un códice, una copia medieval ilustrada a mano del libro del Apocalipsis dibujada por monjes que llevaban muertos 1000 años.
La imagen que persistió entonces y que ahora regresa con fuerza renovada fue la de la bestia. El artista medieval había dibujado una criatura con 7 cabezas y 10 cuernos, cada cabeza con una corona que sobresalía del mar, y alrededor de la bestia, líneas que conectaban cada cabeza y cada cuerno, como si de una red de conexiones invisibles se tratase. En ese momento, parecía un simbolismo artístico, una forma de representar el poder interconectado del mal, pero ahora, plantea una pregunta diferente. Si ese monje estaba viendo algo más profundo, un sistema maligno construido sobre vínculos invisibles. Y algo más quedó claro hace solo 3 semanas. Desencadenó una oleada de llamadas telefónicas, consultas e investigaciones nocturnas. Resulta que el desarrollo de EDIS-2 y el monedero DOI de la UE no es un proyecto europeo independiente. Forma parte de algo mucho más grande, una coordinación global que se vuelve asombrosa una vez que se siguen las conexiones. En 2020, en medio de la pandemia, algo curioso se aceleró. El Foro Económico Mundial, la organización que reúne cada año en Davos a los líderes más poderosos del planeta, políticos, los directores ejecutivos y los banqueros lanzaron una iniciativa llamada Identidad Digital del Viajero Conocido. ¿De qué se trataba? Un plan para crear un sistema de identidad digital global que permitiera a las personas cruzar fronteras sin documentos físicos utilizando únicamente un teléfono inteligente cargado con datos biométricos y credenciales verificadas digitalmente. Suena práctico, ¿verdad? Los documentos vinculados a esta iniciativa del WEF se obtuvieron a través de contactos en el sector de la aviación. El programa piloto incluía a Canadá y los Países Bajos, y sus socios tecnológicos eran importantes empresas de Silicon Valley. En esos documentos, el sistema se describía como un prototipo de identidad digital del siglo XXI. El lenguaje no era teórico. Se trataba de implementación, pruebas y escala. Y una vez que existe un prototipo, el siguiente paso es la replicación. Ahora bien, ¿qué tiene eso que ver con Europa? Todo, porque las mismas empresas de consultoría, los mismos gigantes tecnológicos, los mismos expertos que diseñaron ese prototipo son los que ahora trabajan en el monedero europeo. Las especificaciones técnicas son similares, la arquitectura es similar, la visión de la interoperabilidad global es idéntica. No se trata de proyectos aislados, son partes del mismo plan. Luego apareció algo más que volvió a cambiar el marco. En 2021, Estados Unidos, las naciones publicaron un documento titulado Identidad Digital para el Desarrollo Sostenible. El documento instaba a todos los países del mundo a adoptar sistemas de identificación digital como parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para 2030. Recuerden esa fecha, 2030. En ese marco, la ONU estableció un modelo, una plantilla sobre cómo deberían operar estos sistemas a escala mundial, y cuando se compara esa plantilla con lo que está implementando Europa, es casi imposible pasar por alto la superposición. Otra conexión es aún más profunda. En septiembre de 2024, hace poco más de un año, el Banco de Pagos Internacionales, como el Banco Central de los bancos centrales del mundo, publicó un informe sobre el futuro del sistema monetario. En ese informe, describían algo que llamaban el libro mayor unificado. ¿Qué es eso? En lenguaje sencillo, es una plataforma donde todas las monedas digitales de los bancos centrales, todas las monedas digitales de varios países podrían estar interconectadas. Una plataforma donde cada transacción global podría rastrearse y verificarse. Una plataforma donde la identidad digital se integraría con el dinero digital en un solo sistema global para todo el planeta. Y el BPI no estaba presentando una idea de futuro lejano. El informe describía algo se está desarrollando activamente con proyectos piloto en marcha y plazos establecidos. Aquí es donde la imagen se agudiza porque las partes comienzan a funcionar juntas, no como piezas, sino como una máquina. El diseño no es local, el diseño es global. ¿Ves las conexiones? El Foro Económico Mundial impulsa la identidad digital. Las Naciones Unidas crean el marco legal y político. El BPI diseña la infraestructura financiera y Europa, con sus 450 millones de ciudadanos, se convierte en el campo de pruebas a gran escala, el terreno de pruebas para el gran experimento. Pero hay más. Hay algo que sugiere que esto no es solo coordinación entre instituciones. Parece que se está preparando el escenario para algo más antiguo que Bruselas, más antiguo que Davos, más antiguo que el BPI. El antiguo impulso romano de unir la conciencia y el comercio bajo una sola autoridad. Daniel 7:23 de la mañana describe a la cuarta bestia, Roma,
diciendo que devorará toda la Tierra. Y por primera vez en la historia de la humanidad, existe una tecnología que puede hacerlo posible, no mediante conquista militar, ni mediante legiones y espadas, sino mediante una infraestructura digital que penetra en todos los aspectos de la vida cotidiana. Un programador, un joven brillante, se conoció en una conferencia en Lisboa el año pasado, trabajó en sistemas de cadena de bloques para el sector bancario, explicó algo que todavía suena con fuerza. La gente cree que la tecnología es neutral, dijo, pero no lo es. Los sistemas que estamos construyendo ahora, la identidad digital vinculada al dinero digital programable, tienen el autoritarismo integrado en su arquitectura. No solo se pueden usar para el control, sino que están diseñados para permitir la aplicación automática y la denegación de permisos. Imagínate que dijera que cada vez que usas tu dinero digital, el sistema verifica automáticamente tu identificación, verifica si estás autorizado para esa compra, verifica si cumples con ciertas reglas o normas. Y si algo no cuadra, la transacción simplemente no se realiza. No hay apelación, es automático, y una vez que el dinero desaparece, una vez que no hay alternativa fuera del sistema, quien controla el sistema gobierna el acceso a todo. Nadie puede comprar ni vender. La profecía de John no se materializa a través de magia oculta, sino a través de líneas de código. El mecanismo no es místico, es procedimental. La puerta no es un muro, es una verificación de permisos y los permisos pueden ser revocados. Y aquí hay otra conexión bíblica que ha perseguido a muchas mentes. 1 Tesalonicenses 5:3 dice, porque cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. ¿Cuál es el eslogan que acompaña a todos estos acontecimientos? Seguridad, protección, tranquilidad. Tu identidad estará segura, tus transacciones estarán protegidas. Tendrás la tranquilidad de saber que tus datos están encriptados. Paz y seguridad. Pero entonces, dice la Escritura, destrucción repentina como dolores de parto a una mujer encinta, y no escaparán. No se necesita ser profeta para ver la dirección del camino. El papel aquí es la observación y el patrón se está volviendo familiar. Lo que se está desarrollando ahora se asemeja a lo que la Escritura dijo que caracterizaría los últimos días. La historia también habla porque la historia muestra cómo funciona el poder cuando tiene las herramientas. Dejemos que una última imagen se instale en esta sección. Hace 2 meses, hubo un paseo por las ruinas del Foro Romano, esos antiguos pilares y piedras que alguna vez fueron el centro de poder del mayor imperio que el mundo había conocido hasta ese momento. Entre columnas derribadas y adoquines milenarios, un principio queda claro. Roma controlaba su mundo a través de infraestructuras, carreteras, acueductos y leyes. Si querías comerciar, usabas las calzadas romanas. Si querías agua, en muchos lugares, confiabas en los acueductos romanos. Si querías seguridad, dependías de las legiones romanas. Era control a través de la infraestructura. Y ahora, 2000 años después, el mismo principio se está digitalizando. Control a través de la infraestructura digital, identidad digital, dinero digital, verificación digital en cada puerta. La bestia de la revelación, el imperio final de la profecía, no se diferenciará de los imperios pasados en sus objetivos, solo en sus métodos. Y esos métodos modernos serán mucho más penetrantes de lo que los Césares o Napoleones podrían haber imaginado. Todo se está construyendo ahora, no en un futuro lejano. Ahora, con plazos específicos y cronogramas de implementación, la red se está estrechando. Y la pregunta que nos lleva a la parte final de este viaje es simple. ¿Estamos preparados? ¿Entendemos lo que se avecina? ¿Y qué se puede hacer al respecto? Porque hay esperanza, amigos míos, siempre hay esperanza. Piensen en lo que acabamos de presenciar. Una red global de control tejida desde las salas de juntas corporativas hasta los pasillos de la ONU está casi completa. Identidad digital, moneda programable, seguimiento del comportamiento. Toda una infraestructura se alza, listo para devorar toda la Tierra con solo presionar un botón. Es el Imperio Romano renacido en código. Una red invisible que se estrecha alrededor de la humanidad. Y, sin embargo, por ominosa que sea esta imagen, nuestro Dios dice que hay esperanza en el horizonte. Hemos llegado al borde. La revelación final está cerca. ¿Por qué ahora, después de 2000 años, la profecía está cobrando vida? Y lo más importante, ¿cómo nos preparamos para lo que viene? En nuestro capítulo final, descubriremos la respuesta definitiva, un descubrimiento que lo replantea todo y una esperanza que eclipsa la oscuridad. My wife said, if you win, we'll fly to Asia. If I win, we'll fly to Paris. I bet you won't get toned with just Tai Chi walking before.
siempre hay esperanza, y la revelación final prometida desde el principio, la que cambia la forma en que ves todo esto, se puede compartir ahora. Volvamos al principio. Volvamos a esa pregunta fundamental. ¿Por qué ahora? Después de 2000 años de espera, después de que generaciones y generaciones de cristianos anhelan presenciar los últimos días, ¿por qué estos sistemas se están materializando con tanta precisión? Ahora, durante semanas, mientras se examinaban las pruebas y se establecían las conexiones una al lado de la otra, esa pregunta no se desvanecía. Entonces, una noche rodeada de documentos y libros, la respuesta aterrizó con repentina claridad. La profecía no se cumple al azar. La profecía requería ciertas condiciones tecnológicas para existir y esas condiciones existen ahora. Juan vio un mecanismo de control económico global total hace 2000 años. Pero ese sistema solo pudo convertirse en realidad cuando la tecnología lo hizo posible, y esa tecnología ahora existe. Ahora llega la pieza que lo replantea todo. En noviembre de 2024, hace casi exactamente un año, llegó una carta, no un correo electrónico, no un mensaje de texto, una carta física escrita a mano entregada en Madrid sin remitente. Una carta anónima siempre tiene cierto peso, especialmente en un mundo donde las advertencias rara vez llegan cara a cara. El texto era breve, escrito en un español perfecto con un tono formal casi bíblico. Decía algo así como: Señor, usted ha dedicado su vida a buscar la verdad. Una verdad está a punto de revelarse al mundo. Presten atención a lo que Europa está construyendo. Presten atención a los tiempos y recuerden que las profecías no se dan para crear miedo, sino para prepararnos. La luz siempre vence a la oscuridad. No había firma, ni forma de rastrear quién la envió, pero esas palabras encendieron todo lo que siguió. Y después de todo lo que ha surgido desde entonces, una conclusión se vuelve inevitable. El sistema que se está construyendo, esta infraestructura de control emergente, se corresponde con una precisión asombrosa con las profecías de la Biblia sobre el reinado del anticristo. Y esa palabra no se puede evitar para siempre. Tiene que definirse claramente. En la comprensión protestante historicista clásica, el anticristo es un sistema centrado en Roma, específicamente la institución papal como poder político religioso. No es un solo individuo futuro que aparece de la nada. Y no es una condena de individuos devotos. El cuerno pequeño de Daniel, el hombre de pecado de Pablo y la bestia marina de Apocalipsis apuntan a un poder continuo que surgió de Roma y llevó la autoridad de Roma a una nueva era. Y aquí es donde el famoso tiempo, tiempos y medio tiempo entra en foco, no como una nota al pie, sino como un foco. La Biblia repite el mismo período profético en términos diferentes. Tiempo, tiempos y medio tiempo, 42 meses, 1260 días. En la lectura historicista, estos no son 3 años y medio literales en el futuro. Representan 1260 años, tomando un día por año, el largo lapso medieval de supremacía papal en Europa. Muchos intérpretes historicistas marcan ese periodo desde alrededor del año 538 d.C. después de la eliminación de los últimos poderes opositores de Roma hasta 1798, cuando un general francés entró en Roma y tomó cautivo al Papa, asestando una herida dramática a la autoridad temporal del papado. Es por eso que Apocalipsis habla de una herida a la bestia. En este marco, el anticristo no está esperando aparecer en los últimos días. Ha sido visible en la historia cumpliendo esa profecía de 1260 años. Pero aquí debe trazarse una línea crucial porque esto es lo que la mayoría de la gente pasa por alto. La cartera, la tecnología no es la marca en sí misma. La marca de la bestia no es un microchip, ni un escáner biométrico, ni una cartera digital. El verdadero problema de la marca es la autoridad de lealtad a la adoración. Jesús dijo en Lucas 9:28 de la noche: Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad la cabeza, porque vuestra redención está cerca. No dijo pánico, dijo, levantad la cabeza, tened esperanza, tened confianza. ¿Quiénes eran los caballeros templarios? La historia sugiere que era una orden fundada en 1118 específicamente para defender. El hecho de que se estén construyendo estos sistemas no significa que las personas sean víctimas indefensas. Significa que una generación extraordinaria está viviendo la fase final de este conflicto cósmico y eso conlleva una responsabilidad. Apocalipsis 14, 9-11 deja algo claro. La marca de la bestia está relacionada con la adoración. Recibirla no es solo usar una herramienta o llevar una identificación. Es elegir una autoridad.
es rendir lealtad. Es la señal pública de a quién se obedece cuando la ley humana entra en conflicto con la ley de Dios. Entonces, ¿cuál es el problema visible que dividirá al mundo? Las escrituras apuntan a la ley de Dios. Daniel 7:25 de la mañana dice: el poder del cuerno pequeño pensaría en cambiar los tiempos y las leyes. No solo la política, no solo la economía, sino la ley de Dios misma, una ley de adoración. Comillas, y el mandamiento más directamente vinculado al tiempo y la adoración es el mandamiento del sábado, el cuarto mandamiento, que designa el séptimo día como el día santo de Dios. La marca de la bestia no es una pieza tecnológica como un chip o una identificación digital, más bien, es la observancia obligatoria del domingo en desafío al séptimo día, el sábado. En otras palabras, un cambio forzado de adoración y lealtad del mandato expreso de Dios a una tradición decretada por los humanos. Es por eso que la crisis final no es tecnología contra no tecnología, es obediencia contra rebelión. Es adoración al Creador contra adoración moldeada por la autoridad humana. Y es por eso que la infraestructura es importante. Una vez que la observancia del domingo se convierte en un requisito civil, una vez que el culto se convierte en una cuestión de ley, debe existir el mecanismo de aplicación para presionar, restringir y castigar a los que descienden. Eso es exactamente lo que una billetera de identificación digital universal más dinero programable puede proporcionar. La capacidad de decir no cumplimiento, no acceso, no alineación con el culto obligatorio, no compra ni vende, y no piense que las leyes dominicales son mera fantasía o preocupación marginal. La historia está llena de ellos. Constantino promulgó la primera ley dominical civil en el año 321 d.C., sentando un precedente para que los gobiernos regularan el tiempo de culto. Siglos más tarde, las leyes azules se extendieron por Europa y América, restringiendo el comercio e imponiendo un día de descanso común. E incluso hoy en día, algunas siguen vigentes. En agosto de 2025, funcionarios de Nueva Jersey presentaron una demanda contra el American Dream Mall por las antiguas restricciones dominicales del condado de Bergen, lo que demuestra que dichas leyes siguen vigentes y son aplicables. Casi al mismo tiempo, cuando el libro de Charlie Kirk sobre el sábado desató un amplio debate, su esposa Erica Kirk pidió públicamente el regreso de las leyes azules como una forma de restaurar los valores tradicionales y restablecer un día nacional de descanso. La sorpresa es que, bueno, sabía que mi marido era brillante, pero la profundidad de su conocimiento sobre este tema es asombrosa. ¿Y cómo entrelaza la Biblia y cómo lee? Simplemente entrelaza todos estos diferentes datos interesantes e historia del sábado, e incluso ciertas leyes como las leyes azules que teníamos aquí en este país, y cómo hemos cambiado como ciudadanos estadounidenses sin tener ese descanso integrado en nuestro país. Estos renovados llamamientos muestran lo fácil que puede resurgir la idea bajo la bandera de la moralidad, la familia o la salud mental. El camino ya es visible. Primero, un día de descanso para la sociedad, luego una justificación moral o espiritual y, por último, el cumplimiento obligatorio. Ahora, tiene que ser práctico. ¿Qué se debe hacer con esta información? Primero, informarse y compartir lo aprendido, no para difundir miedo, sino para difundir comprensión. Las personas tienen derecho a saber lo que está sucediendo y a comprender las implicaciones de los sistemas que se están implementando. Segundo, prepararse espiritualmente. La batalla final no será solo económica o tecnológica, será sobre conciencia y adoración. La fe debe basarse en las escrituras y los creyentes deben mantenerse conectados entre sí para apoyarse. Los primeros cristianos conocían las profecías, estudiaban las escrituras y se mantenían alerta a los signos de sus tiempos, y ahora se necesita la misma alerta. Tercero, mantenerse humanos. Estas tendencias apuntan a reducir la vida a datos, perfiles digitales, transacciones, y la respuesta debe ser cultivar lo que hace a las personas humano. Relaciones cara a cara, comunidad local, amor al prójimo, valentía para defender lo que es correcto. Estas son cosas que ningún sistema puede digitalizar ni replicar. Y mantengan la perspectiva, tengan en cuenta la proporción. Sí, la profecía advierte de una temporada limitada en la que el poder opresivo parece triunfar, un tiempo de problemas, una prueba final. Pero el reino de Cristo es eterno. Esa es la proporción, quizá unos pocos años de prueba frente a una eternidad de gloria, presión temporal, recompensa eterna. Volvamos a la pregunta que abrió este viaje. ¿Lo que la Unión Europea está construyendo ahora está conectado con la profecía bíblica? Sí. El sistema EUI, el impulso hacia la moneda digital,
La convergencia global hacia la identidad digital y la infraestructura programable coincide con el tipo de mecanismo que las escrituras dijeron que existiría cuando llegara la crisis final. Pero esa no es toda la historia. Toda la historia incluye el regreso de Cristo, el juicio del mal y la restauración de todas las cosas. Los capítulos 19, 20, 21 a 22 de Apocalipsis no terminan con la bestia triunfante, terminan con Cristo victorioso. Y esa es la dirección hacia la que se mueve la historia. Y una imagen final lo pone de manifiesto. Una copia medieval del Apocalipsis una vez representó a la bestia como un poder conectado que operaba a través de sistemas y redes. Y esa imagen parece moderna ahora porque esas redes se están materializando como infraestructura digital ante nuestros ojos. Pero el mismo manuscrito también apuntaba a algo más. Cristo triunfante, el final de la historia ya escrito. Y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Porque las primeras cosas pasaron. Esa es la esperanza. Y con esa esperanza se puede afrontar el futuro, no con miedo, sino con la cabeza bien alta, sabiendo que la redención está cerca. Gracias por acompañarnos en este viaje. Gracias por buscar la verdad. Y recuerda siempre, la luz vence a la oscuridad. El sistema de la bestia digital puede estar surgiendo, pero su reinado será breve.